Muy buenas noches y feliz sábado. Mi nombre es Marleidis. Y mi nombre es Adaís. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al llamarnos hijos de Dios. Con corazones llenos de alegría, hoy te damos la bienvenida a ti, hijo e hija de Dios, a este encuentro de sola escritura. Esta noche estaremos recibiendo palabra del cielo en labios del licenciado Daniel Cúcar. El que tenga oídos para oír, oiga. Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes en esta reunión que hemos identificado como resolución de misterios, que es lo que queremos hacer, mostrarles a través de dos estudios que Dios no es un Dios de misterios. A pesar de que hay misterios, porque nuestra mente no los puede entender, Dios quiere revelarse a nosotros y vamos a verlo en estas dos reuniones, cómo Dios nos revela sus misterios. Por lo tanto, comenzamos pidiéndole al Señor que nos ilumine. Vamos a orar. Amado Padre, vamos a abrir tu palabra, vamos a investigar, vamos a estudiar. Queremos acceder a la interpretación que tú quieres darnos sobre estos misterios que aparecen allí y que tú nos has dejado para que nosotros descubramos su interpretación. Señor, te rogamos que tu Espíritu descienda en este lugar sobre cada uno de los que están viendo este video, también sobre tu siervo, para que sea tu palabra la que se manifieste y no sean palabras humanas. Gracias por tantas bendiciones recibidas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la palabra misterio produce distintas reacciones en la gente. Hay personas que cuando escuchan que se va a hablar de algún misterio, prestan atención, porque quieren saber, quieren conocer cómo ese misterio va a ser desentrañado. Por el contrario, a otras personas no les interesa. Dicen, no, yo no estoy para misterios, a mí déjenme vivir la vida como estoy viviendo, ya bastantes problemas tiene vivir en este mundo como para hacerse más problemas tratando de descubrir misterios. Pero, como Satanás sabe que hay mucha gente interesada en los misterios y que los misterios son muy atractivos, ha creado misterios
a lo largo de toda la historia, haciéndole creer a la gente que hay un grupo selecto de intérpretes de los misterios y que a ese grupo selecto hay que seguirlo, porque ellos tienen la llave de los grandes misterios de la humanidad. Dios, por el contrario, revela sus misterios, que no son muchos y que están en la Biblia y están revelados en la Biblia. Por lo menos la mayoría de ellos son misterios fáciles de entender. Miren, con decirles que en el libro, en toda la Biblia, la palabra misterio aparece 35 veces, nada más. La mayoría de esas veces están en las cartas de Pablo. Pablo es el que más utiliza la palabra misterio. Y ya van a ver ustedes, a lo largo de esta disertación, a qué aplica la palabra misterio. En el Antiguo Testamento, el único autor de los escritores del Antiguo Testamento que habla de misterios es el profeta Daniel. Y están referidos generalmente a las visiones, algunas de las que tuvo Nabucodonosor, porque encontramos esa palabra solamente en el capítulo 2, en el verso 18, en el verso 27, 28, 29 y 30 del capítulo 2 y en el verso 47 de ese mismo capítulo. O sea que el capítulo 2, que es el sueño de Nabucodonosor, de la estatua compuesta por distintos metales, era un misterio para Nabucodonosor. Pero no era un misterio para el Dios del cielo y no fue un misterio para Daniel cuando Dios le reveló el significado de ese sueño. Así que vemos que Dios no es un Dios de misterios, pero los hombres, al no entender lo que Dios tiene planeado decirnos o compartirnos, lo consideramos un misterio. Nabucodonosor estaba preocupado por ese sueño que para él era un misterio. Así que se repite todo esto varias veces en el capítulo 2, 5 o 6 veces la palabra misterio. Y vuelve a repetirse en el capítulo 4, versículo 9 de Daniel. ¿Qué encontramos allí? Encontramos otro sueño de Nabucodonosor, que para él era un misterio, un árbol que era talado, aunque él se había olvidado de ese sueño. Es decir, no es que se lo había olvidado, sino que ninguno de los intérpretes sabía qué significaba. Así que vuelve a recurrir a Daniel, igual que en el capítulo 2, y Daniel se lo interpreta. Así terminamos con las palabras misterios en el Antiguo Testamento. No hay más. No aparece. Ninguno de los otros profetas menciona nada que sea un misterio. Y entonces, ¿dónde aparece la palabra misterio? El mismo Jesús. En una sola ocasión. Esa ocasión se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 11, en Marcos 4, 11 también, en Lucas 8, 10. Y en los 3 evangelios es la misma situación. Cuando Jesús habla del misterio del reino de Dios, que le es revelado a los discípulos, pero le es ocultado al resto de la gente. Al resto de la gente se estaba refiriendo a aquellos que se negaban a compartir el mensaje que Jesús había traído. La gente estaba cerrada, ellos esperaban el reino de Dios para su tiempo, entonces para ellos era incomprensible que el reino de Dios estuviera en el futuro, en un futuro muy lejano, y que no perteneciera a este planeta como lo entendían los judíos en aquel tiempo. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes, incluso el pueblo, incluso los discípulos, entendían que el reino de Dios iba a ser
en Israel, fundado en Israel en su tiempo, en el tiempo del Mesías. Y Jesús les dice que ellos entenderían el misterio del reino de los cielos, del reino de Dios, lo iban a entender, y el resto de los fariseos, sacerdotes, etcétera, no lo iban a entender. Y así sucedió, no lo entendieron en ese momento, lo entendieron después de la resurrección de Jesús. Ahí recién lo entendieron. Ellos lo entendieron y el resto no lo entendió. Y es más, han pasado 2000 años y siguen sin entender. Bueno, lo que tenemos luego son referencias que aparecen en las cartas de Pablo. Muchas veces Pablo habla de misterios. Apocalipsis también habla de misterios, pero de misterios revelados. Apocalipsis 1:20, Apocalipsis 10:7, Apocalipsis 17, 5 y 7, habla de misterios. Pero en esos mismos capítulos, Dios revela el misterio de tal y cual cosa, ¿no? Si ustedes pueden leer esos versículos, se dan cuenta ahí en el capítulo, en el contexto del capítulo, Jesús le explica a Juan qué significa ese misterio. Así que son misterios revelados. Después tenemos muchísimas referencias a misterios en las epístolas de Pablo. La mayoría de las referencias de Pablo tienen que ver con el misterio escondido por los siglos de los siglos. La mayoría. Salvo en 2 de Tesalonicenses 2:7, donde se habla del misterio de la iniquidad. Es el único pasaje en toda la Biblia que habla del misterio de la iniquidad. Solamente Pablo lo menciona en 2 de Tesalonicenses 2:7, el misterio de la iniquidad. De este misterio vamos a hablar en el próximo video. Lo dejamos para explicarlo la próxima vez. Es muy interesante y es un misterio revelado también, aunque Pablo simplemente lo menciona. También menciona el misterio de fe con limpia conciencia y el misterio de la piedad. Esto está en Timoteo capítulo 3, versículo 9 y capítulo 3, versículo 16. O sea, 1 de Timoteo habla de dos misterios, el de la fe con limpia conciencia y el misterio de la piedad. No vamos a tratarlos ahora, pero todos los versículos anteriores, y son muchos, y no tengo tiempo de leerlos ni explicarlos cada uno, pero la mayoría de ellos, Romanos 11, 25, 16, 25, 1 de Corintios 2, 7, 1 de Corintios 4, 1, 13, 2, 14, 2, 15, 51, Efesios 1, 9, 3, versículos 3, 4, 5 y 9, capítulos 5, 32 y 6, 19, Colosenses 1, 26 y 27, capítulo 2, versículo 2 y capítulo 4, versículo 3. Habla en general de ese misterio que ha permanecido incomprendido a través de todas las edades, oculto a la mente de las personas. Un misterio. Un misterio es algo que no se puede entender, algo que está oculto, que tal vez los iniciados, que tal vez algunas pocas personas tienen la clave para los misterios. Eso es lo que cree la mayoría de la gente. Y cuando se habla de los misterios de la Biblia, también la gente piensa que es algo así, que es algo oculto que solamente algunos tienen la llave para desentrañar. La Iglesia Católica tiene muchos misterios. Estuve leyendo, son como 15 misterios de todo lo que ustedes imaginen. 7 son los principales. ¿Por qué 7 y no 8 o 10 o 5? Bueno, ellos lo muestran así y
tienen sus razones para considerar los misterios. Para nosotros tal vez no sean misterios. Por ejemplo, el misterio de la encarnación de Cristo, el misterio del nacimiento virginal de Cristo. Ninguna de esas cosas aparece en la Biblia como un misterio. Solamente se transforman en misterios cuando uno cierra su mente a las explicaciones que Dios nos da. Algunas personas dicen, bueno, los misterios hay que creerlos por fe, no tienen explicación. Pero no es así. La Biblia nos muestra que los misterios tienen explicación. La mayoría de los pasajes que están en la Biblia son explicados allí mismo, en los mismos capítulos o en el mismo libro. Es explicado eso. ¿A qué se está refiriendo con este misterio? Los misterios dan poder. Algunas religiones, cristianas o no cristianas, mayormente paganas, le hacían creer a la gente que los sacerdotes de esas religiones tenían el poder de manipular los misterios, entendían los misterios. Y cuando se referían a los misterios en reuniones secretas o reuniones públicas, pero con aditamentos secretos, por ejemplo, el lenguaje que se usaba, por ejemplo, algún tipo de manipulación de cosas que se empleaban allí, que la gente no sabía de qué se trataba, y ellos hacían una serie de pases mágicos para que la gente creyera que todo eso estaba envuelto en sabiduría. En realidad eran engaños. Y durante siglos la Iglesia Católica utilizó el idioma para hacerle creer a la gente que ellos entendían los misterios. Usaron el latín. La Iglesia Católica hablaba en latín. Los sacerdotes hacían así, la señal de la cruz, los besos, besaban el rosario. Nadie sabía por qué lo tenían que hacer, pero lo hacían, porque el sacerdote les decía que tenían que hacerlo, y toda la misa era en latín. Entonces la gente miraba y se sorprendía por la sabiduría de este hombre que hablaba un idioma que ellos no entendían. Estaba hecho a propósito, porque no era necesario utilizar el latín. Podrían haber hablado en griego, podrían haber hablado en hebreo, en arameo o en el idioma local, que era lo que Dios siempre quiso que se hiciera, que su palabra se entendiera, que las personas que estaban escuchando supieran de qué se estaba hablando. Jesús predicaba en arameo, y ese era el lenguaje que entendía la gente. Los sacerdotes leían la palabra de Dios en hebreo. Y el hebreo era un idioma que se había perdido con el tiempo. Está bien, la palabra de Dios estaba escrita en hebreo, no la traducían, la leían como estaba escrita. La mayor parte del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. ¿Por qué digo la mayor parte? Porque hay algunas porciones, hay algunos capítulos que están escritos en arameo. Justamente hablamos de Daniel, y Daniel, hay una parte de del capítulo 2 que mencionábamos, que está escrito en hebreo, y cuando llega el punto en el cual empiezan a hablar los caldeos y le dicen al rey que no había nadie que pudiera interpretar el sueño, que nunca ningún rey le había pedido eso a sus magos o astrólogos, ellos, los caldeos, los adivinos, hablan en arameo, y Daniel escribe en arameo de allí en adelante, y sigue escribiendo en arameo todo el resto del capítulo. Así que, bueno, es una excepción, ¿no? En general,
el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. ¿Y qué pasó con el hebreo? El hebreo era el que hablaba el pueblo de Israel, pero como estuvieron 70 años en Babilonia, perdieron el uso del hebreo. Quedó restringido a muy pocas personas, como Daniel, que era muy jovencito cuando fue llevado a Babilonia, y él siguió hablando en hebreo. Jeremías, Ezequiel también estuvo cautivo junto con Daniel y hablaban en hebreo. Pero después las generaciones que siguieron empezaron a adoptar el arameo, y cuando volvieron en la época de Esdras y de Nehemías, ellos hablaban arameo, que era el idioma de Babilonia. Y siguieron hablando arameo. 400 años después seguían hablando arameo. Hasta el tiempo de Jesús seguían hablando en arameo. Pero las escrituras estaban en hebreo, así que la gente entendía la Biblia, la Torá, más o menos. Estaban más o menos familiarizados con ese idioma. Y los eruditos, los fariseos eran los eruditos, los sacerdotes, no estaban dispuestos a rebajarse al nivel del pueblo. Por eso la gente estaba tan alegre, tan feliz de escuchar a Jesús. Y el mensaje de Jesús les llegaba porque estaba en el idioma de ellos. Entendían cada palabra. Así que Jesús nos dio una lección a todos los que predicamos. Tenemos que predicar en un lenguaje que la gente entienda. Eso es lo que Dios quiere. Cuando yo era estudiante en la universidad, estaba estudiando periodismo en la Universidad John Kennedy. Y en primer año tuvimos un profesor de filosofía que era un doctor en filosofía. Sabía muchísimo. Había escrito libros, era una eminencia en filosofía. Él mismo era un filósofo. Y cuando lo tuvimos como profesor, lamentamos mucho que él fuera nuestro profesor, porque no le entendíamos nada. No sabía explicarse. Tenía tantos conocimientos y tanto para compartir que no lo sabía compartir. Para todos los alumnos era un sufrimiento atroz, terrible. Esa clase era una tortura. Íbamos a clase pues teníamos que ir, si no perdíamos la materia. Pero no entendíamos nada. Hablaba de los grandes filósofos y de los pensamientos y de Guillermo Godofredo Leibniz. Recuerdo que siempre mencionaba a Guillermo Godofredo Leibniz. Y también a Immanuel Kant y Descartes y otros, pero no entendíamos de qué se trataba esa materia. Y no lo entendimos hasta el final. Yo no sé cómo aprobé esa materia. Saqué creo que la nota mínima necesaria para aprobarlo. Y eso porque al principio de la materia había hablado de algunos filósofos que yo conocía de la escuela secundaria, como eran los presocráticos, Parménides, Platón, Aristóteles, Sócrates, qué sé yo, todos esos que uno más o menos sabía, y creo que con eso alcanzó porque después no entendí nada. Lo sorprendente fue que al año siguiente teníamos filosofía 2, o sea, segunda parte de la filosofía. Y claro, no estaba este profesor. Había una profesora jovencita. Fue muy gracioso porque todos la mirábamos a la profesora y decimos, ¿qué nos va a enseñar si tiene casi nuestra edad? No tenía nuestra edad, era mayor. Todos teníamos alrededor de 20 y algo de años y ella tendría como 30. Pero era profesora de filosofía. ¿Y saben qué? Entendimos todo. Entendíamos todo. Hablaba en un lenguaje tan sencillo, tan básico, tan cercano a nosotros. Entendíamos todo.
Y obviamente aprobamos con buenas notas porque entendimos todo. Una vez al salir de la clase le dije, profesora, necesito hacerle una pregunta. Sí, cómo no, muy amable la profesora. Digo, el año pasado tomamos Filosofía 1 con el doctor Barberio y no entendimos nada. Hablaba más o menos de los mismos autores que usted habló en este cuatrimestre, pero no entendimos nada. ¿Cómo es posible que a él, que es un filósofo, que es un doctor en filosofía, que publicó libros, no se le entienda nada, y usted que es tan joven, sepa explicarnos todo? Y bien, y le entendemos todo. Y ella me dijo algo que me quedó grabado para siempre y que trato de aplicarlo en las conferencias. Ella me dijo, ¿sabe qué pasa? No es cuestión de conocer la materia, también hay que saberla explicar. Y yo creo que en el caso de Jesús, cuando él iba predicándole a las multitudes, sabía contar porque conocía al Padre, conocía el mensaje, sabía de qué se trataba y usaba ejemplos que la gente podía entender. Y los fariseos, que eran los doctores en teología, y los sacerdotes, que eran los pastores y teólogos de ese tiempo, usaban lenguajes intrincados que la gente no entendía. Y entonces el mensaje no les llegaba. Y ahí es cuando aparece el tema del misterio de lo que dice Jesús. Yo les hablo de la manera más sencilla, pero el corazón de ellos y la mente de ellos está cerrada. Y entonces lo que para ustedes va a ser comprensible, para ellos nunca va a ser comprensible. Entonces el tema de los misterios no es un misterio, simplemente es que no le hemos dedicado suficiente tiempo a comprender de qué nos está hablando Dios. Ya les digo, la mayor parte de todos estos misterios están revelados en el mismo capítulo, a veces unos versículos más adelante, seguro en el mismo libro. La misma obra de Pablo se revela cuál es ese misterio oculto desde la eternidad. Y no es difícil, porque cuando leemos a Pablo y cuando leemos sus cartas, nos enteramos cuál es ese misterio. Ese misterio se encuentra revelado en Juan capítulo 3, versículo 16, ese versículo que conocemos todos los cristianos, de memoria, porque nos los enseñan desde chiquitos en la escuela sabática de niños, ahí lo aprendemos, porque es fundamental, porque es la piedra fundamental, porque es la revelación del misterio. Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la revelación del misterio. El misterio que nadie puede entender es un Dios de amor tan grande que está dispuesto a jugarse el universo, a poner en juego el universo, con tal de salvar a personas pecadoras que no lo merecen y que no lo agradecen tampoco. Es incomprensible eso. Es un misterio. ¿Cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo va a poner en juego? ¿Cómo va a permitir que todo el universo, que todos los otros planetas, que todos los ángeles, que todos los seres que ha creado, que son miles de millones, cifras que nosotros no podemos ni entender, de seres que andan en todo el universo, puedan perderse solamente para salvar a un planeta despreciable?
en los confines del universo, ni siquiera estamos en el centro del universo. Somos nada, somos una mota de polvo, pero el Señor, en su infinito amor, ese de tal manera, es un amor infinito que nosotros no podemos entender. Ni siquiera el ejemplo de Abraham nos logra explicar la profundidad del amor de Dios. Es un misterio, sí, sigue siendo un misterio, lo será para siempre, porque nunca la capacidad humana logrará entender tan grande amor. Pero cuando conocemos que esa es la punta del ovillo de este misterio, que si nosotros empezamos a entender a Dios como un ser de amor infinito, nos podemos recostar en él. Y no estoy hablando de Jesús, estoy hablando del Padre. El Padre envía a su Hijo que estaba dentro de él, su Hijo que lo acompañaba desde la eternidad. Entregarlo para un planeta desagradecido que se fue detrás de Satanás. ¿Cuánto le dolió a Dios? La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 6, que a Dios le dolió el corazón por haber creado a la humanidad antediluviana. Le dolió porque los vio yéndose por caminos de destrucción, incluso a sus hijos, casándose con otras, con mujeres desviadas, siendo atraídos por el pecado, siendo atraídos por, quién sabe, la lujuria, no sé. No sé por qué los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Eran muy atractivas, pero yo supongo que las hijas de Dios también deben haber sido atractivas, pero evidentemente eran más seductoras y ahí cayeron. Y es lo mismo que ocurre hoy. Es lo mismo que ocurre hoy en el pueblo de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a intervenir. Dios intervino por amor. Por amor al planeta Tierra tuvo que destruirlo. Porque si Dios no intervenía, Satanás iba a terminar llevando a la humanidad a la destrucción del planeta Tierra, el Mesías no podía venir. Por eso tuvo que salvar a una familia para reiniciar otra vez el plan de salvación. La humanidad. Esto de reiniciar, hoy día lo entendemos mejor, porque permanentemente tenemos que estar reiniciando las computadoras, reiniciando los teléfonos celulares, porque se traban, porque dejan de funcionar. Y eso pasó con el planeta Tierra. Dios lo tuvo que reiniciar, porque Satanás lo estaba llevando a la destrucción, que era lo que quería. Porque Satanás había escuchado Génesis capítulo 3, versículo 15. Él sabía, vendrá el hijo de la mujer, herirá a la serpiente, la herirá de muerte. Y él sabía que él era la serpiente. Y no quería que viniera el hijo. Siempre estuvo atento a ver cuál de todos esos era el hijo que tenía que venir. Por eso se ensañó, se preocupó de que Caín se fuera para el lado de él. Porque él pensaba que Caín era el Mesías. Eva también pensaba, Adán y Eva también creían que era el Mesías, porque fue el primero que nació. Dice, de la mujer nacerá un hijo, el primero que nació fue Caín. Todos pensaban que ese era el Mesías, y no fue. No fue porque Dios, en su infinito amor, no les dijo cuándo iba a venir el Mesías. Ese era el plan que estaba oculto. El tiempo de su venida estaba oculto. Porque si se lo hubiera dicho a Adán y Eva, dentro de 4000 años va a venir el Mesías, hubiera atentado contra la esperanza de Adán y Eva. Por eso el Señor no da fechas. La mayoría de las veces no da fechas. No dice de acá a tanto tiempo. Se lo dijo a Daniel, nada más. Y después a nadie más. Confiaba en Daniel y le dijo, sella el libro, porque esto es para el tiempo del fin.
Ustedes imagínense si Jesús le hubiera dicho a los discípulos, bueno, salgan a predicar que dentro de 2000 años nos vemos. No hubiera funcionado. El Señor dice, vengo pronto. Y ese pronto está en relación con todo el plan de la salvación. Tenemos que entenderlo así. Y tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Por eso, aprender a descifrar los misterios es una tarea agradable, que requiere de dedicación, de estudio, pero es muy fácil de llevar adelante. Y no se requieren palabras rebuscadas, ni en idiomas perdidos, ni nada de eso. Si sabemos hebreo, o sabemos griego, mucho mejor. Hoy en día, en este mundo tan tecnológico, es tan fácil tener en el teléfono o acceso por internet a un montón increíble de información que hubiera sido imposible hace 20 o 30 años. Imposible. Pero hoy, a un clic de distancia, uno sabe cuántas veces en la Biblia aparece la palabra misterio y dónde aparece. Y tenemos diccionarios bíblicos, todos los que quieran, y tenemos comentarios bíblicos, todos los que quieran, y versiones de la Biblia, todas las que quieran. Y se lo digo a ustedes porque muchos de ustedes, de los que están viendo esto, van a poner en los comentarios, ¿y de dónde sacó esto? ¿Y de dónde sacó aquello? Le estoy dando las palabras clave, pónganlas en el buscador. Si no tienes diccionarios ni nada de eso, bájelos de internet, son gratis. Vaya a Google, quiere investigar, vaya a Google, ponga palabras y le van a salir. Y lea mucho. Y va a poder descubrir grandes verdades que están en la Biblia y que nos ayudan a entender los misterios. No son difíciles los misterios de Dios. Misterio está en relación a la ignorancia de la gente. Las verdades de Dios son misterios para aquellos que no desean investigar. Y van a ser siempre misterios, pero siempre se va a quedar con el ABC de la religión. Y nunca va a profundizar y se va a perder un montón de maravillosos mensajes. Le pasa a muchas personas. La Iglesia Adventista tiene, a través de Elena de White y sus intérpretes, sus pioneros que fueron intérpretes de las profecías, de las escrituras, desde Guillermo Miller en adelante, tiene la bendición de poder conocer los tiempos que vivimos. Podemos conocerlos, podemos saber de qué está hablando la palabra de Dios. El Apocalipsis no es un libro cerrado y de misterios para los adventistas del séptimo día. Pero para muchas religiones lo es. Por eso no lo tocan. La mayoría de las religiones, la mayoría, no tocan el libro de Apocalipsis. Porque les da miedo. Porque no tienen la clave para interpretar. No saben cómo interpretar. No les gusta interpretar Apocalipsis. Miren, les voy a contar otra cosa. Yo vivo en las afueras, yo vivo en el campo, como a 5 kilómetros de un pueblo pequeño que tiene 26.000 habitantes. Ese es el pueblo donde tenemos la iglesia, donde viven algunos de los hermanos de iglesia. Tenemos un programa de radio en una radio secular. No es una radio cristiana, es una radio secular. Allí los lunes tenemos un programa que escucha mucha gente. Mucha gente. ¿Por qué escuchar ese programa a la gente? Porque le hablamos en el idioma de la gente. Yo he escuchado programas religiosos en radios religiosas, porque en general los hermanos evangélicos tienen su propia radio, creo que hay como 2 o 3 radios evangélicas, todo el día están pasando mensajes evangélicos en el lenguaje evangélico, que solamente entienden los que han ido a la iglesia evangélica. Y los pastores predican
a través de su radio en el mismo lenguaje en que predican en la iglesia. Y la gente que lo escucha se aburre porque no está conectada con ese idioma. Yo les predico como periodista, no como teólogo. Y hablo el idioma que habla la gente. Y les hablo de las noticias y les refiero a porciones del Apocalipsis, o de las profecías, o de Daniel, o cosas de la Biblia, pero siempre dentro de un contexto que ellos entienden. Es el contexto actual. La criminalidad, el cambio climático, los desastres naturales, lo que sea, la alimentación, las enfermedades, todo lo voy relacionando con algunos versículos de la Biblia. Pocos, porque si les doy muchos y los leo, la gente no entiende. La gente está acostumbrada a otra cosa, entonces hay que ir dándole pequeñas gotas para que se vayan acostumbrando. Llevo muchos años, llevo como 20 años haciendo esta tarea. Y me he dado cuenta de que a la gente le encanta. Y a mis colegas periodistas también les encanta escuchar mi programa. Y a los políticos del pueblo, aunque no hablo muy bien de los políticos, trato de no hablar de los políticos porque en todo el mundo son iguales. Pero no tengo nada en contra de ellos, los conozco a todos y también me escuchan. El intendente me dijo hace un par de años, me encontró en la cola del banco, estaba haciendo la cola para pagar algún impuesto, algo así, no me acuerdo, y me vino a saludar. Nos conocemos hace muchos años, y me dice, ¿qué tal, Cúcaro? ¿Cómo le va? Hola, ingeniero, le digo, ¿cómo anda usted? Dice, quería saludarlo y decirle que algunos de mis colaboradores escuchan su programa de radio y me han dicho que usted tiene buenas ideas para poner en práctica acá en el pueblo. ¿Usted se animaría a compartir alguna de esas ideas conmigo? Sí, como no, ingeniero, por favor. Lo hago con mucho placer, por eso lo digo en la radio. Así que me senté, le escribí 30 páginas llenas de ideas, que él las leyó y me lo agradeció, y las están poniendo en práctica, no a todas, pero bastantes. Creo que la mitad o más de la mitad las están poniendo en práctica en el pueblo. Y es una satisfacción poder hablar el lenguaje de la gente, porque la gente se acerca sin temor, a pesar de que yo hablo de temas difíciles o duros. Durante la pandemia, durante distintos tipos de desastres y cosas así, trato de mostrarles la realidad del mundo en el cual vivimos, con un lenguaje periodístico que ellos entienden. Tal es así que muchos de mis colegas me hacen reportajes para que les hable en sus programas, incluso en la televisión del pueblo, acerca de distintos temas. Durante la pandemia me hicieron varios reportajes, cuando empezó la guerra de Ucrania también, y yo les hacía referencia a Apocalipsis 24, etcétera, ¿no? Esto se los digo porque quiero que nosotros también perdamos el miedo de decir las cosas como son en un lenguaje que la gente entienda. Tenemos que prepararnos para eso. No le hacen reportaje a los otros colegas de otras iglesias, o sea, a los pastores de otras iglesias, y acá hay 12 iglesias evangélicas. Lamentablemente hay una iglesia adventista, una iglesia de los mormones, una iglesia de los testigos de Jehová, una iglesia pentecostal y 12 iglesias evangélicas. Los evangélicos están en este pueblo desde 1907, creo. O sea, hace más de 100 años que están en este pueblo. Y son muchos. Pero a ninguno de ellos les preguntan acerca de las profecías ni de los tiempos actuales, porque no saben, no quieren meterse en estos temas. Es la ventaja adventista. Nosotros sabemos. Y tenemos que perder la vergüenza de decírselo al mundo. Porque el tiempo está corriendo, y está corriendo muy rápido.
Por eso, la iglesia adventista no debe ser una iglesia de misterios, sino de verdades reveladas. Y así es como Dios quería que seamos. Por eso nos puso en este momento de la historia y nos dio a través de su sierva, Elena de White, la llave para entender muchas cosas, no solamente Elena de White, su esposo Jaime, Uriah Smith, J.N. Andrews y tantos otros de esos pioneros lúcidos, personas inteligentes que Dios buscó y sacó de distintas iglesias. Por eso la iglesia adventista no es una secta, no es una parte de una iglesia que se salió. Nosotros no salimos de una iglesia. Nuestra iglesia fue fundada por personas que venían de distintas iglesias, de muchas, más de 10, 12 iglesias. Cada uno de los pioneros venía de una iglesia distinta. Casi no hay dos pioneros que vengan de la misma iglesia. Sí, creo que hay dos que eran de la misma iglesia, Conexión Cristiana, creo que Jaime White y algún otro. Pero en general venían de distintas iglesias. Y Dios los sacó. Lo dijo, tú, que tienes estas características, mente abierta, mente inquisitiva, quieres estudiar, estás dispuesto a pasar noches sin dormir para investigar y conocer los temas. A ti te abro las puertas de los misterios. No va a haber misterios para usted. Y no los hay. Pongan la palabra misterio en el buscador de la Biblia que tengan y estudien. Van a ver que Dios revela todos sus misterios. Es así de fácil. Por eso es que en el próximo video vamos a descubrir el misterio de la iniquidad. No se lo pierdan. Estamos aquí para ayudar, para darles las pautas necesarias para que puedan perderle el miedo a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un misterio, es una verdad revelada para todos sus hijos, todos aquellos que quieran dedicar tiempo y esfuerzo. El Señor abrirá las mentes. Se los puedo decir por experiencia propia. Es cuestión de orar, sentarse a estudiar y el Señor va haciendo aparecer la información de lugares que ni siquiera nos damos cuenta. En libros, en la Biblia misma, en versículos, el Espíritu nos va llevando de un versículo a otro, de un libro a otro. Es maravilloso estudiar la palabra de Dios. Lo invito a hacer. Y le mando un gran abrazo. Deseo que Dios lo bendiga. Y vamos a terminar este capítulo con una palabra de oración. Amado Padre Celestial, gracias por habernos podido encontrar con los hermanos en este momento. Gracias porque entendemos, Señor, que tú no eres un Dios de misterios, sino de verdades reveladas. Te agradecemos por eso. Te agradecemos por habernos dado la llave para poder conocer estos misterios. Señor, gracias porque el mayor de esos misterios es tu infinito amor. Ese amor que podemos disfrutar cada día y que podremos disfrutar durante toda la eternidad y que nunca podremos comprender porque nosotros no somos así, porque nosotros no hemos logrado aún amar tanto. Pon en nosotros ese amor, Señor, para que también podamos compartirlo con nuestros allegados, con nuestras familias, con nuestro prójimo, nuestros vecinos, amigos. Querido Padre, que podamos continuar el camino de la vida confiados de que tú nos sostendrás con tu mano de amor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Quisiéramos quedarnos como el joven Eutico todo el día y hasta la noche escuchando la palabra de Dios. Pero aunque este tema terminó, otro más nos espera. Esta vez con nuestro hermano Emmanuel Vallejos del canal Infonom. Te esperamos. ¡Maranata!